cuarto intermedio vamos a proceder a escuchar los distintos invitados que los señores senadores propusieron. Algunos confirmaron su presencia y otros en contacto manifestaron algunos inconvenientes. Han confirmado presencia Andrés Napoli, Marcos Rebasa, Jorge Nahuel, Jorge La Peña, Beatriz Kreiman, Daniel Montamat, Fabián Lugarini. Estamos sin confirmación y con dificultades Félix Herrero, Oscar Vicente, Carlos Bulgeroni y Gustavo Calleja. El mecanismo es escucharlos entre 10-15 minutos, que hagan su exposición. Si los senadores consideran prudente requerir precisiones y preguntas, se hace para luego dar cierre con la secretaria de Energía y el presidente de YPF, Galucio, cosas que en ese momento se va a trabar verdaderamente, creo que en la discusión de los señores senadores. Deseo, ¿no es cierto?, como es norma de este cuerpo, que nos manejemos con el decoro, la serenidad necesaria. Así que pasamos a invitar al No he recibido confirmación de ninguno. Tengo entendido que se invitaron. Probablemente. ¿Usted qué opina, Pereira? No fueron invitados. Lo que pasa es que los gobernadores habían aprovechado la concurrencia al acto y subordinaban la presencia. Invitamos al señor Daniel Montamat, que está invitado por el bloque de la Unión Cívica y Radical, a comenzar su exposición. Los expositores van a hacer uso del atril que está instalado a la derecha. Sí, señor, eso que tiene forma de confesionario es un atril. Y estamos innovando en escenografías continuamente. Los Ángeles no tienen espalda, senadora. Hay una propuesta del senador Berna de incorporarlos a la mesa. Caballero, puede arrimarse a la mesa. Andate hasta Santa Rosa en el auto manejando con el palma a mano. Te pegás un corchazo en la ruta 9, acá en la Panamericana. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, senadores, público. Estamos debatiendo una cuestión fundamental para el futuro de la República Argentina. Tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con las posibilidades de desarrollo económico y social del país. Petróleo, los hidrocarburos deben ser un instrumento, un capítulo de la política de desarrollo económico y social que este país se debe. Dos coincidencias con lo que yo he venido leyendo de lo que se ha dicho acá. Primera, el déficit de la balanza comercial energética este año va a ser de 7.000 millones de dólares. Lo dijo el ministro ayer, a confesión de parte, relevo de prueba. Coincide con nuestras estimaciones que habíamos hecho a principio de año. El año pasado el déficit de balanza comercial energética fue de 6.300 millones de dólares. Y este año, con la economía bastante estancada, en recesión, tenemos un déficit de balanza comercial energética de 7.000 millones de dólares. Segunda coincidencia. Para revertir ese déficit de balanza comercial energética, en otras palabras, para que la Argentina recupere el autoabastecimiento energético,
van a hacer falta muchísimas inversiones. ¿De qué número estamos hablando? Según nuestras estimaciones, para desarrollar el potencial convencional que tenemos, reservas 2P, 3P, probables y posibles, para desarrollar un poco más intensivamente los no convencionales, entre ellos Vaca Muerta, estamos hablando en el sector petrolero, aguas arriba, de entre 10 y 12 mil millones de dólares por año. En todo el sector energético, petróleo, gas y electricidad, alrededor de 20 mil millones de dólares por año. 10 años son 200 mil millones de dólares. ¿Cuál es el ahorro argentino a este tipo de cambio? Alrededor de 90 mil millones de dólares. Y financia una tasa de inversión de alrededor del 20%, que es baja. Es decir, de ese ahorro argentino, 90 mil, no podemos sacar ni 10 ni 20 mil millones de dólares, se financian otras inversiones. Esto no es una cuestión ideológica, es práctica. Vamos a necesitar que gran parte de esos 10 mil, 20 mil millones de dólares vengan del ahorro internacional. Acceso al financiamiento internacional, inversión externa directa y el cash flow, la caja que tienen las empresas. No hay que buscar demasiado vuelta, esto no tiene otras salidas. Esa inversión internacional va a venir a la Argentina cuando este país ofrezca otro contexto macroeconómico, otro contexto microeconómico, y en ese nuevo contexto tengamos una ley de hidrocarburos que refleje los grandes consensos de las fuerzas políticas representadas parlamentariamente. El gran problema, como cuestión de largada, que yo veo a este proyecto de ley de hidrocarburos es que otra vez volvemos, perdón la expresión, a poner el carro delante del caballo. Queremos solucionar el tema energético asumiendo de que no cambia la política energética. Y yo quiero dejar en claro, porque ustedes me han invitado otras veces y han escuchado respetuosamente mi opinión, que es la política energética desplegada en estos años la responsable primaria de que hayamos perdido el autoabastecimiento y de que hoy estemos importando mucho más de lo que exportamos. El saldo negativo nos da 7 mil millones de dólares. Eso pega sobre las cuentas externas, sobre las cuentas públicas vía subsidios y sobre la tasa de inversión, porque es disuasivo de inversiones. Cuando usted no sabe si tiene energía segura y confiable y a qué precio, posterga la ampliación de planta, deja de hacer la nueva planta. Dicho esto, analizo muy sintéticamente principales aspectos de este proyecto de ley que para mí tiene algunas cosas que no están mal, están bien. Por ejemplo, el artículo 1, que es el artículo 23, cambia el artículo 23 de la ley, reducir los plazos de los permisos exploratorios, estableciendo distintos plazos para lo convencional de lo no convencional. Claro, yo no sé si esto se puede tocar, o ya es un paquete cerrado, pero si no les recomendaría otra cosa aquí. No solo hay que reducir los plazos de los permisos exploratorios, hay también que establecer controles a las cesiones. No se pueden ceder derechos exploratorios
libremente. Para ceder de derechos exploratorios tendría que el cedente haber hecho 50%, por ejemplo, de la inversión comprometida. Si eso se pudiera poner, estaríamos tratando de evitar lo que ustedes quieren proponerse con esto: terminar con los nuevos enfiteutas del subsuelo minero, aquellos que toman un derecho para especular con él y después transferírselo a otro en función de las expectativas. Más o menos. Enfiteutas del subsuelo petrolero. El artículo 2, levante el límite de los permisos exploratorios. Acuérdense que en la 17.319 no se puede tener más de 5 permisos exploratorios y 5 concesiones de explotación. Y eso está desbordado por muchas empresas, fundamentalmente por YPF. YPF, bueno, entregó tiene como 100 en operación, pero tiene más en derechos adquiridos. Está bien, más de 5 permisos, más de 5 concesiones, pero cuidado, hay que ponerle un límite a esto, porque estructuralmente no podemos permitir que YPF vuelva a ser un monopolio débil. YPF necesita operar con prioridad en la geología argentina, pero el que mucho abarca poco aprieta. Si no le ponemos límites a la cantidad de permisos exploratorios, concesiones de explotación, vamos de nuevo a correr el peligro de generar un monopolio débil acá. La YPF controlada por el Estado tiene que ser fuerte en la Argentina para poder operar en otras geologías del mundo también. Lo sustancial del proyecto, por el espacio que me han permitido ocupar, está en 2 o 3 artículos. El 4, que reforma como artículo 27 de la ley, y lo leo. La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo que fije el artículo 35. Los sujetos titulares de permiso de exploración y o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos en los términos previstos en el artículo 22, en el artículo 27 bis, según corresponda. Déjenme dar vuelta a la página y leer en el artículo 5 la segunda parte. El concesionario de explotación dentro del área de concesión podrá requerir la subdivisión del área existente en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial de yacimiento descubierto. La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de 60 días y su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 35. Los titulares de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Y termino con la parte infine. Queda establecido que en la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos deberá tener como objeto principal la explotación no convencional de hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la presente ley.
Déjenme ser gráfico, señores senadores. ¿Puede haber un régimen de propiedad horizontal en el subsuelo petrolero? Sí puede. Puede haber distintas concesiones para los distintos estratos geológicos. Pero aquí está sucediendo algo en términos de régimen de propiedad horizontal. Yo estoy alquilando el departamento cuarto B a la senadora. Me queda 1 año de plazo de ese alquiler. Y le alquilo el departamento quinto B, que está arriba, por 10 años. Cuando me vence el plazo del año del cuarto B, la senadora me dice, devuélvame el departamento de cuarto B. No, yo le alquilé el del quinto por 10 años, esto me prorroga por 9 años lo del cuarto B. Y este es el corazón de la reforma. So pretexto de otorgar concesiones no convencionales, estamos prorrogando de manera indefinida, ininterrumpida, a perpetuidad, yo diría, los plazos de las concesiones existentes. Ustedes me dicen, hay un precedente, y ya pasó con Chevron y YPF. Fíjense, la concesión Loma de la Lata, que fue prorrogada en el 2000, hasta el 2027, vencía en el 2017 hasta el 2027, la concesión Loma de la Lata es de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. Doy cifras redondas, 1.970. Esa concesión vencía en el 2027. Cuando se hace la concesión no convencional, Loma de la Lata Norte, Loma Campana, se escinde un pedazo de Loma de la Lata, unos 360 kilómetros cuadrados, y Loma Campana eran 30 y pico, quedan 390 kilómetros cuadrados, y se otorga una nueva concesión a 35 años. Pero eso me prorroga la concesión. No, ya por el decreto 929 me prorrogó la concesión anterior por los nuevos años de vigencia de la nueva concesión. Perdón, le leo Sí. Le leo el agregado. ¿Cómo? Le leo el agregado al artículo que usted está mencionando. Los titulares de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una sola concesión de explotación no convencional, siempre que se demuestre fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Ese es el derecho de solicitar. Se agrega este párrafo. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto en los mismos términos que lo previsto en el párrafo precedente. Es decir, por lo tanto, siempre es atribución de la autoridad de aplicación determinar si esta unificación tiene fundamento en función de los volúmenes de inversión que se van a realizar. Esto se agregó... Pero, senador, déjeme tener. Si tiene fundamento... No, me limito a completar el párrafo de lectura que usted no lo hizo, nada más. Si tiene fundamento, se termina prorrogando la concesión convencional. Y lo que dice, y el párrafo que he leído, queda establecido que la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos deberá tener como objetivo principal la explotación no convencional de hidrocarburos, la que se ha evaluado y aprobado. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 y concordante de la presente ley. Es decir, puede seguir haciendo, donde antes le vencía en el 2027, actividades convencionales por el nuevo plazo que da la concesión no convencional. Entonces, siempre que el plan de inversiones sea aceptado. Siempre que le sea aceptada la concesión no convencional, senador. Eso está aceptado, está admitido, sí. Si no hay concesión no convencional, viene otro artículo. Pues supongamos que no haya concesión no convencional, porque no puede justificar
un desarrollo no convencional. Bueno, dice lo siguiente, el artículo 35. Las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación. Y está bien, pone 25 años para la convencional, 35 años para la no convencional, y habla en el mar, plataforma mar territorial, 30 años, ¿no es cierto? Pero fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo, a ver si estoy leyendo el mismo proyecto, usted me controla. Los titulares de las concesiones de explotación, ya sea que a la fecha de inicio de la vigencia de la presente modificación hayan sido no prorrogadas, y siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, están produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presentan un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de 10 años de duración cada una de ellas. Es decir, no una más, prórrogas. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de un año al vencimiento de la concesión. Es decir, si yo no tengo el recurso de decir, bueno, debajo hay una no convencional para la cual solicito una nueva concesión que me prorroga lo de arriba, tengo establecido un mecanismo para prorrogar ahora los derechos cada 10 años, en el 2027, hagámosle, porque la mayoría está prorrogada, hasta el 2037. El 2037 hasta el 2047, porque habla de prórrogas, a condición de que se presente un plan de trabajo y a condición, no es gratuito, de que se pague un bonus que es 2% de reservas recuperadas con los precios que define la ley, y que se vaya incrementando la regalía en un 3%, del 12 al 15%, al 18%, y ahí se establece. Pero bueno, queda parametrizada acá, o por vía de concesión no convencional, o por vía de prórroga, derechos a perpetuidad. A cambio de algo, sí, acá. ¿Es el algo ese lo que corresponde? Y no lo sabemos porque no hay en esos otorgamientos procesos licitatorios y competitivos que me enfrenten la propuesta de uno con la propuesta de otro. Entonces, este es el tema sustancial que yo he subrayado y por lo cual creo que tienen que tener especial cuidado en estas cosas. ¿Por qué? Porque la ley después, y esto se los compro, yo lo suscribo, la ley, después de entrar a hablar del tema de las prórrogas, dice de que los derechos en esta ley se van a otorgar con procesos licitatorios, competitivos, se va a hacer un contrato tipo que... ¿Pero qué derecho? Si ya los derechos otorgados ya tienen prórroga, serán las áreas que pueda licitar Córdoba, que pueda licitar La Rioja, donde todavía no hay producción, porque el resto del país está prácticamente loteado. Entonces, ¿por qué no aplicamos de entrada esos procesos licitarios y competitivos al otorgamiento de los derechos que estamos previendo en la ley? Lo último, y con esto termino, disculpen de que haya abusado de mis minutos, la ley en otros artículos empieza a definir también cuál es la apropiación de renta que van a tener las provincias en esto. La apropiación de renta pasa por las regalías, pasa por un cano, pasa por este bonus, pasa también si hay un régimen especial al que acceden las inversiones de $250 millones por pagar un 2% por responsabilidad social. Y entonces, con eso queda también cristalizado el tema de apropiación de renta de la provincia. A su vez hay un pacto fiscal, por eso tiene que pasar por la legislatura
para que los ingresos brutos en las provincias se nivelen al 3%. Todo esto es discutible y entendible. Pero, señores legisladores, yo les digo, renta petrolera es diferencia entre precios y costos. Este proyecto de ley trata de la apropiación de renta que van a hacer las provincias. El gobierno nacional apropia parte de la renta por impuesto a las ganancias también, que es coparticipable. Pero ¿saben que el gobierno nacional también puede apropiar renta si interviene el mecanismo de precios? Por ejemplo, por retenciones. Por retenciones. Las retenciones es una forma de... Y este proyecto no habla sobre el tema este. Entonces no deja zanjada la discusión de la renta. Y cuando no queda zanjada la discusión de la renta y se entregan derechos a perpetuidad a cambio de algo que no ha sido competitivo, y se abren grandes dudas de la estabilidad del régimen hacia futuro. Quiero terminar con una reflexión muy simple para expresar mi opinión personal a ustedes. Creo que el proyecto invade un poco la jurisdicción provincial consagrada por la Constitución en el 124. Incluso si lo van a sacar, eliminen en algunos temas eso, cuando hay que discutir si se baja el 50% de la retención en ciertos campos, que está bien, pero ¿para qué metemos esa comisión que creó el decreto 1277? ¿Qué tiene que hacer eso? Eso lo puede resolver la propia autoridad concedente provincial. Esa comisión no tiene nada que hacer en algunos artículos de esta ley. Entonces, creo que el proyecto invade jurisdicción provincial consagrada por la Constitución Nacional, otorga y prorroga derechos sin los debidos procesos competitivos y deja abierta la discusión de la renta petrolera, soslayando el debate de política energética que nos debemos. Porque vuelvo a insistirles, soy reformista. Tenemos que hacer una nueva ley de hidrocarburos para los nuevos tiempos. Hay que reemplazar la 17319, pero hay que reemplazarla en el contexto de otras políticas micro y macroeconómicas que nos aseguren ese nivel de inversión que nos va a permitir desarrollar el potencial que tenemos para recuperar el autoabastecimiento. Y miren lo que les digo, para volver a exportar incluso saldos a la región. Muchas gracias. Una preguntita, por favor. Hay varias preguntas. Sí. Primero y fundamental, hay una afirmación que usted dice prórroga a perpetuidad, partiendo de la base del desconocimiento de las atribuciones de la autoridad de aplicación. Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, presentar un plan de inversiones consistentes, la apreciación de un plan de inversiones consistente es una apreciación política que la autoridad de aplicación va a hacer sobre la base de los objetivos políticos con respecto a la explotación hidrocarburífera. Acá no se consagra un derecho automático. Acá, sobre la base de los objetivos, estamos en una ley, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentar una dinámica cambiante en un proceso de aprendizaje y error con nuevas tecnologías, y lo que se hace, se preserva fundamentalmente la autoridad de aplicación nacional en el caso que corresponda y provincial en el caso que corresponda, quien previo a determinar esa prórroga de la concesión deberá apreciar la consistencia del plan de inversión. ¿Y qué es la consistencia de un plan de inversión? Básicamente si ese plan de inversión no solamente mantiene, digamos, en el tiempo y en las características naturales la eficacia de esa explotación, sino si cumple con los objetivos que el Estado busca en torno a la explotación del recurso. Entonces yo creo esto también, para no confundirnos, una ley es una herramienta en el marco de una política
Por eso ese Consejo Federal sí entiendo que tiene una tarea trascendente, que la discusión y la coordinación de esa política, independiente que la autoridad de aplicación la instrumente sobre la base, ¿no es cierto?, de las concesiones que tiene que otorgar o que tiene que prorrogar. Entonces no había una incompatibilidad en esto, porque se ha firmado prórrogas perpetuas. No hay prórroga perpetua. Vencen los plazos y la autoridad de aplicación, que tiene que evaluar todos los elementos que la ley le faculta para determinar si le va a dar o no la prórroga a ese concesionario. Lo que es evidente que hay una realidad, quienes vivimos en estas provincias, sabemos hoy de que esa tipificación convencional no convencional están en una unidad geográfica única. O sea, acá venía y manifestaba la secretaria de Energía que el conocimiento del recurso de Vaca Muerta es un conocimiento muy viejo en el tiempo, porque hay que perforar por sobre Vaca Muerta para llegar a los reservorios no convencionales. Entonces me parece muy lógico que haya una norma legal que tenga la posibilidad de coordinar adecuadamente el fenómeno hidrocarburífero como una unidad. Y en lo cual es evidente también que hay otra herramienta que hemos dictado, porque esto no es un acto aislado. Es decir, ley de soberanía hidrocarburífera, recupero a través de la expropiación del capital mayoritario, ¿no es cierto?, de Repsol para constituir la empresa de bandera, decreto de promoción de inversiones, en un momento donde los actores precisamente de este negocio, los cuales lo hemos conocido a lo largo de la historia, cruzaban brazos y esperaban. Recuerden ustedes el debate con Chevron. El debate con Chevron comenzó con el tema ambiental de la fractura hidráulica. Es lógico que se decía acá, fractura hidráulica, los franceses la prohíben. Yo me imagino que Maison Rothschild, en un valor de hectárea con vinos de categoría internacional y con escasos reservorios petrolíferos, no le interesa a los productores franceses que venga un loquito a perforar al lado de sus viñas. Es lógico entonces que priorice un recurso. Estamos hablando de la necesidad de poner en valor un recurso que todo el mundo sabía, pero que hoy requiere una inversión muy elevada. Esto no es perforar buscando agua. Pozo 1 es perfora, Cutralcó existe por 15 días. Cuando se da la orden de levantar el campamento 1 y localizarlo a la altura de lo que es Arroyitos del Chocón, donde la lógica indica que puede haber una ciudad. La localidad de Cutralcó, como ejemplo de lucha y sufrimiento, 50 kilómetros de un río, 60 kilómetros de otro río. En una semana el fenómeno de la aparición del petróleo perforado, buscando agua, generó. Esto no es acá el convencional agua. Son inversiones fabulosas, son márgenes reducidos, pero que fundamentalmente es el recurso. Entonces, esto es lo que hay que discutir. ¿Queremos sacar el convencional o no? No me gusta la fractura, bárbaro. Ahora explícame cómo lo vamos a sacar. Entonces, no lo sacamos, porque hasta ahora, sin fractura, no lo podemos sacar. Entonces, ¿qué quiero decir? Estamos elaborando una ley, modificando una vieja ley de hidrocarburos, incorporando una realidad nueva, que es la existencia de ese no convencional, que requiere inversiones de magnitudes y fundamentalmente apostando a un actor. Esto yo no lo voy a ocultar. Esto es un derivado lógico, es un corolario lógico y derivado del recupero de YPF. Apuntamos a consagrar a YPF como el actor principal en el negocio petrolero. Y me hago cargo de lo que digo. Entonces, es falso cuando se dice son prórrogas a perpetuidad. La autoridad de aplicación en cada provincia, en su jurisdicción, va a determinar si prorroga o no prorroga las concesiones en tanto se hayan cumplido los objetivos de política que se han fijado. Perdón, no, esa es una opinión. No. Ahí está Una ansioso. acotación, estaba anotado primero, la acotación. Aparte de, cuando estamos hablando de shale en cualquiera de contaciones, en shale o en Thai Sands o lo que sea, estamos hablando de 35 años y una prórroga que nadie está discutiendo. 35 más 10 son 45. La autoridad marginal hace una curva fenomenal en ese punto, con lo cual esa concesión a perpetuidad chocaría con esa utilidad marginal, donde pareciera ser que el único que va a estar presentándose, el mismo que tiene la concesión, porque la de a cualquiera de los otros, se hace un negocio de dudosa calidad, un negocio de dudosísima calidad, ¿no? Senadora Neira Alonso.
Ya, calma radical, los voy anotando. Neira Alonso tiene la palabra. En Shale sí. Lo tengo al senador Guinle anotado, los tengo a ustedes tres. No la escucho, senadora. ¿Cómo, senadora? No, me permite, senadora. ¿Yo qué hago? Tomo nota. Me tomé un calmante y estoy medio lento para no la escucho. No sé, se lo digo de corazón. Me medicamentaron mal hoy. Tiene menos reacción que un Citroën 62. No. Senador Guinle. Perdóneme, creí que la había hecho. ¿Cómo le decimos que no, senadora? Pensé que la senadora Montero quería, para que usara el micrófono, para que lo escuchara el presidente, que está con disminuido el oído. No, vio que usted menciona el rol importante que va a cumplir el Consejo Federal de Hidrocarburos. Entonces yo vuelvo sobre la estructura de mi pedido de ayer. ¿Por qué no escuchamos al resto de los actores que forman parte, o algún representante que forma parte de ese consejo? Tiene competencia ese consejo y tendría que haberse escuchado al Se lo puedo explicar, senadora. Mientras la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos tiene una mecánica y una dinámica de funcionamiento, el Consejo federal todavía está, digamos, en pañales. No, pero los representantes son los gobernadores los que lo integran. No nos pareció, honestamente, en el tiempo que había, vio atento. Que ayer el gobernador Pérez dijo que la cuenca se compartía con San Luis. A mí me hubiera encantado que lo invitaran al gobernador de San Luis. La discusión de la Gracias. política Yo simplemente se lo recalco Gracias, para que tome le nota. agradezco su Nada más. amabilidad. Gracias. Senador Guinle. Sí, una pregunta fundamentalmente y la necesidad de que lo detalle, si es posible, porque hubo al final una generalización de afectaciones a los derechos de la provincia que quedó en una generalización que me gustaría que se detalle en qué se están afectando los derechos provinciales específicamente en el avance de la ley, que ha sido materia de acuerdo, aquello que pueda llamarse federalismo de concertación, que las provincias pueden concertar y que han acordado, y que en definitiva no han acordado, y para usted parece ser un avance de nación sobre los derechos de las provincias. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Avance. Bueno, en primer lugar, es cierto de que la prórroga es una facultad de la autoridad concedente. El tema es que en la 17.319 esa facultad la autoridad concedente la tenía por una prórroga. Y ahora la tiene por prórrogas indefinidas, por cantidad de prórrogas hasta el fin de la vida útil del yacimiento. Usted me dice, sí, pero tiene que presentar un plan de trabajo, tienen que haber, estoy de acuerdo, son mínimos controles. Pero ¿por qué no tienen que competir? ¿Por qué mínimos controles? ¿Por qué no tienen que competir con otra? ¿Por qué mínimos controles? Bueno, porque el plan de trabajo es un plan de trabajo a realizar después. Estas son cosas que después habrá que controlar, pero en principio es la parte que viene operando le presenta un plan de trabajo que se va a desarrollar después. Lo que tiene que pagarle es 2% de las reservas remanentes recuperables para obtener la prórroga, ¿no es cierto? Y si estaba pagando el 15% de regalía, pasa a pagar el 18%. Eso está. ¿Por qué no hacemos un pliego licitario, un contrato tipo, y le decimos a la empresa que va a solicitar la autoridad concedente sobre este pliego, sobre este contrato, usted dígame cuánto me va a pagar de bonus y cuáles son las unidades de inversión que me va a hacer? Y compitan. Incluso le podrían asegurar al que está presente por razones que sostiene el senador Fernández un fair refusal. Pero hagámoslo competitivo al tema. Este es lo que yo planteo, porque si no, queda esto limitado a la relación del que está, statu quo, statu quo del que está con el gobernador de turno. Hagámoslo competitivo, porque por otro lado ustedes después están diciendo
en la misma ley, que quieren procesos competitivos, está bien redactado, pero ¿para qué derechos los procesos competitivos? Otra cosa, estoy de acuerdo con el senador Aníbal en el tema de que los flujos muy distanciados en el tiempo tienen un valor presente cero. Bueno, esto vale también. ¿Ustedes creen que estas concesiones que hoy estamos otorgando a 35 años más 10 tienen alguna valorización presente en términos? No, porque en estos negocios, en el negocio petrolero se discute renta es precio menos costo y hay cash flow descontados. Es mucho más importante la tasa de descuento que los plazos. Son flujos financieros. Lo que sucede, senador, es que acá lo que estamos discutiendo es renta potencial. En la medida que el tiempo se me va corriendo para adelante, porque yo voy accediendo a los nuevos vencimientos, esos flujos descontados empiezan a tener valor presente. Lo que yo estoy aquí entregando en el fondo a cambio de estas cosas que se han establecido en la ley es flujos de renta potencial, que hoy no tienen valor presente, pero que en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo sí van a tener algún valor presente. Y eso es lo que le va a permitir a la empresa después pararse y negociar con otra parte lo que corresponde. Acá estamos poniendo a las empresas hoy titulares como nuevas empresas en condiciones de negociar con otros que vengan a este negocio. Yo, en cambio de ponerle a las empresas a negociar, preferiría ponerle a las empresas que están hoy a competir. Y lo último, sí, usted me dice, senador, ¿cómo? El senador Guin le planteó el cierto... Mire, hay un artículo ahí, yo no lo veo al Consejo Federal de Hidrocarburos en esto, está citado en la ley de federalización. No, pero en esta ley, mire lo que dice, senador. A ver. Artículo 27, que es el 6, que reforma. Aquellos proyectos de producción terciaria, petróleos extra pesados, costa afuera, que por su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la Autoridad de Aplicaciones de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. ¿Cuál es la comisión esa? Ese no es el Consejo Federal de Hidrocarburos. Esa es la comisión del decreto 1276. Yo estoy de acuerdo con la sustancia de este artículo, pero que esto lo resuelvan las provincias, la autoridad concedente de bajar el 5. ¿Qué tiene que hacer esta comisión en esto? Esto es invasión de la jurisdicción provincial. Pero una cosa... ¿Usted quiere hablar? Dígame qué otra invasión encuentra. Bueno, que se le parametriza a las provincias esta prórroga de derechos con el tema de decirle, en la prórroga vas a tener que obtener 2% de bonus. ¿Por qué no más? Yo, miren, creo que el pliego tendría que ser competitivo, con una fórmula polinómica. ¿Cuánto me ofreces de unidades de trabajo, de inversión? ¿Y cuánto me ofreces de bonus? Y a lo mejor es el 3, el 6%, pero esto ya lo va a condicionar porque va a ser por el 2%. Y me parece que eso es algo que podría haber manejado diferencialmente la autoridad concedente provincial según la calidad de los yacimientos, porque seamos honestos, no estamos en una geología uniforme acá. Y acá se parametrizó para todo. Entonces, ahí también veo un avance, señor. Tengo anotado al senador Garramuño. Pará, ya está anotado también, pará. Pero si es un caballero, usted le va a ceder el turno a la senadora Montero. No decida nada, que está y le tiene que responder. Pero le damos después, bueno. Ordenamos entonces la contestación de Guinle. Una pequeña aclaración. Ya va, Digamos, a ver, senadora. cuando se habla de se parametriza, en realidad se acuerdan. Y esto forma parte de lo que se llama
o lo que se dio en llamar, cuando se discutía, federalismo de concertación. Las provincias pueden hacerlo. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, ayer lo defendieron los gobernadores y decían que los parámetros que habían fijado estaban dentro de lo que ellos habían pretendido. Y en realidad nosotros nos paramos muy firme en contra de los primeros borradores porque creíamos que avasallaban y exigíamos el acuerdo previo con las jurisdicciones provinciales, que fue lo que se hizo. Que puede gustar o no puede gustar, pero en realidad forma parte de los que las autoridades de aplicación provinciales pueden acordar con la autoridad nacional de aplicación en función de las cláusulas de la Constitución reformada del 94. Es decir, que esto es factible de realizarnos en función de acuerdo o consenso, que puede gustar cómo se hace o no, pero en realidad es propio de la estructura federal de nuestro país y de las normas, en la que se ha avanzado poco. No se ha discutido mucho, se ha avanzado muy poco, se ha avanzado con forceps, no de la mejor manera, pero en realidad esta es una de las formas de ir avanzando en ese mecanismo de concertación. Y esto es lo que se ha hecho. Uno en realidad puede estar no totalmente de acuerdo, uno puede llegar a interpretar inclusive que en la discusión por las diferencias geológicas va a haber también diferencia en la manera del desarrollo de las explotaciones a futuro. Yo estoy convencido que va a haberlas. Y nosotros inclusive estamos abordando algunas otras cuestiones como la explotación offshore, convencido que uno de los parámetros no convence y no comprende de buena manera a la cuenca del Golfo de San Jorge. Y estamos tratando de avanzar en esas modificaciones. Pero lo que quiero es que tengamos en cuenta que en realidad estos parámetros pueden acordarse y discutirse. Y pueden ser variables en función de estas cosas que en definitiva pueden acordar las autoridades de aplicación en función de la cláusula constitucional que se votó en la Constitución reformada del 94. Y que puede haber otras. Usted me dice, ¿qué hace esta Constitución? La verdad, le voy a decir con absoluta objetividad. Cuando yo la leí dije, ¿qué hace esto acá? No tiene por qué estar. En realidad hay normas que terminan siendo para la provincia como autoridad de aplicación neutras o inocuas. Porque si no acuerda, por ejemplo, si los pactos del anexo 1 no van y se discuten y se aprueban en la legislatura de mi provincia, ese anexo 1 es inaplicable en la provincia de Chubut. ¿Por qué? Por lo que es la estructura federal y la conformación del país federal. Lo terminará algún día diciendo la Corte, pero lo va a decir. Esto es inaplicable porque lo tiene que aprobar la legislatura de la provincia de Chubut. Y tiene que ver con la conformación institucional federal de nuestro país, que a veces nos trae este tipo de discusión. Como por ejemplo la trajo cuando nosotros discutimos acá, en este cuerpo, la responsabilidad del Estado. En realidad es natural que haya responsabilidades o parámetros distintos en la provincia, sí, porque es propio del diseño institucional federal. Es propio de ese diseño institucional, si no tiene que tener una constitución centralista o distinta. Así que comparto algunas cuestiones de lectura y de apreciación, pero obviamente yo creo que hay argumentos que ayudan en el convencimiento de que se ha intentado concertar o acordar en mecanismos que en definitiva avancen en ese federalismo de concertación que la Constitución previó. Muy poco se avanzó, pero reconozcamos que 20 años son nada en la historia del país. ¿Puedo Gracias, hacer senador. una reflexión, senador, sobre eso para la concomitancia? Concomitancia breve. Muy breve, sí. La Constitución sigue hablando de los códigos de fondo, el 67. Entre los códigos de fondo está el Código de Minería. 75, perdón, senador. El 67 era antes de la del 94. No, pues el viejo 67, Sí, es perdonable. es perdonable. Yo estudié con el 67. El Código de Minería es código de fondo y la ley de hidrocarburos es un apéndice del Código de Minería, es parte del Código de Minería. Es decir, necesitamos una ley de hidrocarburos. Entonces usted, senador, me ha dicho, está bien, esto está en la Constitución, son parte de los acuerdos, pero la ley de hidrocarburos como ley de fondo tiene que ser un reflejo
de los acuerdos de todas las provincias del país. Mire si llegamos a descubrir petróleo en Córdoba, o en San Luis, porque el 97% de las cuencas sedimentarias nuestras están subexploradas. Es una de esas. Bueno, no han participado los señores gobernadores de este acuerdo en los términos de federalismo participativo del cual usted ha... Se juntaron los que están, ¿no es cierto? Pero la ley va a comprometer a todos, a los cordobeses, a los sanluiseños, a los que están y a los que no están. Por eso yo digo que debería ser Por eso es el debate una que hacemos nueva ley. nosotros como representantes. Me callo. No, me gusta inclusive que usted entre en esta cuestión en la que uno puede pensar en voz alta, digamos. Ayer hubo respuestas, yo creo que puntuales, a esto de por qué, en realidad, el anexo, esta no es una ley convenio, y por qué el anexo, que tiene determinado esquema que tiene que ver con la cuestión fiscal y tributaria, tiene que ir al acuerdo de las legislaturas. Esta no es una ley convenio y esta sí tiene cuestiones que las provincias pueden acordar o no y que sus legislaturas deben votar. Y eso es factible de tener un diseño distinto en las provincias, más allá de que después los parámetros de la nación van a unificar cuando la Corte diga esto es A, esto es B o esto es C. Porque la misma crítica existió con la responsabilidad de Estado. Usted dice, ¿cuánto se unifica? Se unifica en los parámetros señeros que da la Corte en el derecho administrativo. Y esto, que en realidad son realidades distintas, se va a terminar algún día discutiendo, si llega a haber un atisbo de polémica y no tenga ninguna duda, en un fallo de esta característica, porque este es el diseño institucional del país. Gracias. Gracias. Senadora Montero. Simplemente una acotación y coincido con estos federalismo, concertación que hay que intentar buscar en estas leyes fundantes, en estas leyes estructurales que hacen a los recursos estratégicos. Lo que quería hacer hincapié es que acá ese federalismo de concertación, nación, provincias, que puedan o no puedan tener a futuro, cosa que tengan o que puedan tener a futuro recursos hidrocarburíferos, se ve violentado en este proyecto de ley. Y es lo que yo intenté explicar ayer dentro de las exaltaciones del caso y que lo acaba de hacer referencia el ingeniero Montagmat en el artículo 21, cuando se le da facultades a esa comisión de planificación estratégica, que es la autoridad de aplicación que crea el 1277, para aprobar planes de inversión de acuerdo a un plan estratégico que esta comisión además tiene que hacer y que no sabemos cuál es. No sabemos cuál es, yo se lo pregunté ayer. Entonces, esto es lo que deberíamos eliminar en este proyecto de ley si nosotros queremos tener autoridades de aplicación dentro de un federalismo de concertación que sea orgánico y que funcione como corresponde, sujeto a un régimen nacional ordenador para todo el país, es decir, que haya un ámbito de jurisdicción en todo el país, a ser respetado por todas las provincias, pero que se respete el dominio originario de las provincias a partir de la administración de recursos bajo este marco normativo que estamos planteando. Esto es lo que quería decir ayer, que dentro de las exaltaciones del caso y la situación de cómo se dio el debate, Están no quedó ofrecidas claro, las disculpas correspondientes. no quedó claro. Y hoy, bueno, el ingeniero Montamat me da la posibilidad de reforzar esto. Hay superposición en las autoridades de aplicación, más allá de los mecanismos de prórroga que terminan, en definitiva, sacando facultades en términos reales a las provincias. Gracias. El senador Guinle creo que ha establecido con claridad las características del sistema federal.
La ley que nosotros estamos hoy discutiendo surge sobre la base de un acuerdo entre las provincias productoras de petróleo y el Estado Nacional. Básicamente regula la relación entre el propietario del recurso y las empresas. No está estableciendo la política hidrocarburífera argentina, en la cual tienen derecho, si bien es prioritaria la determinación, nuestro régimen condicional es claro, el recurso de las provincias, pero la atribución irrenunciable de fijar la política energética es del Estado Nacional. Por eso hay un Consejo Federal donde tanto provincias productoras de petróleo como no productoras tienen que discutir aspectos, que no solo hacen al régimen de concesiones y no concesiones, hacen al desarrollo industrial alrededor de la actividad petrolera. Hay provincias, ¿no es cierto?, que no tienen recursos petroleros, pero tienen metalmecánica, tienen, ¿no es cierto?, fábricas de camiones, tienen fábricas metalúrgicas que van a generar los necesarios insumos que la actividad va a generar. Quienes no han tenido oportunidad de ver lo que es una factoría no convencional, la aproximación más sencilla a eso es una inmensa fábrica al movimiento. Simplemente tener que captar agua de río, porque en mi provincia se ha prohibido expresamente por ley la utilización del agua de los reservorios de Napa, implica miles de camiones, miles de depósitos, plantas de purificación, plantas de tratamiento. Y en ese aspecto, entonces, la definición de las infraestructuras básicas, los caminos de intercomunicación, ese es el escenario de la discusión en torno a la política energética argentina, que eso sí es una atribución para discutir con ese Consejo Federal, donde van a estar las provincias que tienen petróleo y las que no tienen petróleo. Pero esta ley apunta a establecer un acuerdo generó entre aquellas provincias que son las dueñas del recurso y el Estado Nacional. El micrófono, senadora, porque tras que estoy sedado no escucho. Qué suerte que tengo. No. Lo hice como un acto de amor para usted, senadora. senadora. Se lo agradezco. No. Digo, hay que leer el 1277 y la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, donde se expropia YPF, donde fija los objetivos prioritarios de la nación, el autoabastecimiento, el desarrollo de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Los objetivos priorizados, la autoridad de aplicación y las facultades de esa autoridad de aplicación dada por el 1277. Entre ellas, desarrollar el plan estratégico. No invitan a ninguna provincia. Desarrollar el plan estratégico. Por eso yo le pregunté a la secretaria ayer, ¿dónde está el plan estratégico? Porque entro a la página, no lo encuentro, lo único que encuentro son las resoluciones, lo he mandado a pedir, se lo he pedido al jefe de gabinete, tampoco me lo dan. Entonces digo, eso en ese decreto reglamentario que se riñe con este esquema normativo, está generando una duplicidad. Yo entiendo que tiene que haber una autoridad de aplicación dentro de un federalismo de concertación donde nación y provincias, que son las autoridades concedentes, y también invitando al resto de las provincias, se desarrolle una política hidrocarburífera y se desarrolle un plan estratégico, pero no en manos de 3 personas que son el secretario de Comercio, el secretario de Energía y lo que era el viceministro, la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Economía. En su momento eran Kicillof, Cameron y Moreno. Bueno, ahora sus reemplazantes. Esto es lo que dice la ley de decreto reglamentario y vuelve a colarse en este proyecto de ley. Por eso era importante que nosotros, este proyecto, sobre la base de la 17319, que es lo que han hecho ahora, corregir la 17319, sobre esa base de 17319, que era una ley razonable, pudiéramos haber discutido todos estos temas y haber dejado limpia la ley, operativa, clara, en términos de autoridades de aplicación, en términos de distribución de renta petrolera.
Hubiera sido fantástico que lo hubiéramos logrado. No estábamos tan lejos de poder hacerlo, inclusive incorporando los petróleos no convencionales. Pero como acaba de explicar claramente el ingeniero y abogado, economista, no, el economista y abogado, sí, el doctor Montamat, bajo términos de licitaciones competitivas, con cumplimientos de inversiones, que se exigiera el cumplimiento de inversiones para las prórrogas, que es lo que no se hace, no se ha hecho, y puedo dar muchos ejemplos en mi provincia. Eso nada más. Gracias, senadora.